Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba una misma lengua con las mismas palabras. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la tierra de Senaar y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a cocerlos al fuego. Y emplearon ladrillos en vez de piedras, y alquitrán en vez de argamasa. Después dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance el cielo, para hacernos un nombre, no sea que nos dispersemos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres, y el Señor dijo: puesto que son un solo pueblo con una sola lengua, y esto no es más que el comienzo de su actividad, ahora nada de lo que decían hacer le resultará imposible. Bajemos pues y confundamos allí su lengua, de modo que ninguno entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó de allí por la superficie de la tierra, y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó el Señor por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que Dios se escogió como heredad. Soy el Padre Cid Franco. Vamos a disponer nuestro corazón para escuchar esa santa palabra, el llamado que nos hace, las exigencias, el compromiso que debemos asumir, para que así podamos ser fieles servidores de su amor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Llamando a la gente, a la vez que a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Les decía también: yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para que podamos comprender esta santa palabra, ese llamado especial que el mismo Señor nos hace, que sepamos abrazar la cruz, porque en Dios está puesta nuestra esperanza, que en Él encontramos la vida, esa dignidad de hijos de Dios, y que hemos sido llamados para dar testimonio de su amor. Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida, que nos haces comprender esta bella palabra, que nos invita a seguir al Señor con amor y fidelidad. Que sepamos vivir sus palabras,
y ser instrumentos de su amor para que veamos la gloria de Dios en la vida de nuestros hermanos. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos el llamado especial que el Señor hará al pueblo de Israel, y no solamente a ellos, sino también a nosotros. Así como le dirá a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque nosotros hemos nacido para ese propósito de Dios, a esa vocación santa, al llamado especial que Dios nos hace a cada uno. En el caso mío como ministro, así, a toda la iglesia, al Papa Francisco, a los cardenales, obispos, nosotros como sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, a través de un carisma que ha sido suscitado por Dios a un fundador. Y es entender ese llamado especial que Dios nos hace, porque hemos nacido para ver su gloria, su bendición. Es cierto que tenemos una historia. Ha sido momentos de dificultad, algunos en una guerra, otros por una situación interna, y así, otros por enfermedad. Pero hemos nacido para ver la gloria de Dios. Por eso debemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, porque Cristo vencerá la muerte. Y la cruz, que era un instrumento de castigo, donde morían los rebeldes, pues el mismo Cristo, el Santo, morirá para entregar su vida al rescate de la humanidad. Y por eso la cruz, ese signo de cristianos, porque Cristo entregó su sangre para darnos vida, para vencer la muerte, el pecado, al diablo de los demonios. Qué bonito es cuando nosotros tenemos un crucifijo en nuestra habitación, para recordar ese amor del Hijo de Dios que ha venido a salvarnos. Ahora, el mismo Señor nos hará unas preguntas, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Y Dios bendiga a esos hermanos mártires que entregaron su vida por Cristo en distintas épocas. Y esa sangre de los mártires es semillero de nuevos cristianos, de fe, de esperanza. Y nadie podrá callar la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo. Y vivimos estos misterios de amor a través de los sacramentos, y en especial la Eucaristía. Por eso nosotros entregamos la vida a Cristo. Pero aquella persona que no entrega su vida a Cristo, que vive una vida desordenada, llena de vicios, de responsabilidades, de inmadurez, los llevan a su propia destrucción. Pero si nosotros entregamos esa vida a Cristo, nuestra vida toma sentido. El Señor sigue diciendo: pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O si pierde su alma? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? El Señor nos hace estos cuestionamientos, pero es para que nosotros seamos conscientes que nuestra vida es Cristo, que sin Él no somos nada. Y por eso San Pablo nos recuerda: para mí la vida es Cristo. Con Él encontramos grandes bendiciones de amor. Por eso el Señor da esta afirmación en el verso 38. Porque quien se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Porque nosotros no somos eternos.
Nosotros tenemos un tiempo determinado. Estamos peregrinos en este mundo. Lo importante es que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios y sepamos descubrir esos grandes regalos que nos dan testimonio de las maravillas que Dios hace, no solamente en nuestra vida, sino también en la humanidad. Debemos saber que hay un juicio personal, un tiempo determinado, que el Señor nos llamará, y hemos visto a través de nuestra historia nuestros seres queridos, personas allegadas que han fallecido. Pero también habrá un juicio final, la segunda venida del Señor. Y los que estamos en Dios, ¿por qué debemos tener miedo? ¿Cuándo será esta venida? No sabemos. Pero sabemos que el Señor vendrá por segunda vez. Lo importante es que estemos preparados con las lámparas encendidas, amando a Dios, pero también amando a nuestro prójimo. Y por eso la afirmación de la palabra les decía también: yo os aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Por eso es importante permanecer en oración, descubrir cuál es la voluntad de Dios, tener ese discernimiento, que nuestra vida sea realmente de hombres y mujeres en paz, llevando el mensaje de salvación, caminando juntos para que así podamos dar testimonio del amor de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración para ser fieles al llamado que Dios nos hace, a través de las palabras de su Hijo, porque en Él encontramos la vida, esos propósitos de amor, de misericordia, de paz, porque somos peregrinos en esta tierra, porque somos llamados a ser ciudadanos del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por ese llamado especial que nos haces, a través de las palabras de tu Hijo Jesús, para que entendamos el sentido de la vida. Porque tú has entregado tu vida para salvarnos. Mi buen Jesús, has hecho la voluntad del Padre. Enséñanos también a negarnos a nosotros mismos, a abrazar la cruz. Mira lo que acontece en el mundo. Y pedimos que nos guíes a la luz del Espíritu Santo, para saber dar respuesta a aquellos que llevan una vida libertina, desordenada. Por eso la preocupación del Señor, que Él realmente tenga el primer lugar en nuestros corazones. Volvamos a Él. Buscar a Dios es entender el sentido de nuestra vida. Porque si tienes el amor de Dios, ese amor nos lleva a amar a nuestro prójimo, a caminar juntos, a estar atentos, porque sabemos que hay un enemigo que nos persigue y que no quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Y por eso quiere seducirnos, engañar, destruir a la humanidad. Yo te invito a abrir tu corazón. Si oras con fe, vas a experimentar un gran regalo de bendición para tu vida, que comenzará a transformar tu historia, a descubrir que la gracia de Dios nos lleva a mucho más, ser luz y bendición para esa persona que necesita esas palabras de Dios. Somos privilegiados porque el mismo Señor nos hace instrumentos para salvar a la humanidad, para salvar a cada ser humano que se encuentra en peligros.
Porque si no vives una vida espiritual, corre riesgos que te sumergen en los vicios, en el alcohol, o tratar de buscar respuestas ante los momentos difíciles y vas ante los brujos. Gravísimo error. Ante los momentos de dificultad, de desesperación, acerquémonos a Dios. Porque Él sabe escuchar el corazón afligido. Y nos dará el entendimiento, la sabiduría, la fe, para saber responder ante ese momento difícil. Porque en el Señor encontramos la vida. En Él se cumplen esas promesas de amor que son bendición para nosotros. De orar unos por otros, de orar por los que están pasando dificultades, por los hermanos enfermos, por los que pasan dificultades. No estamos solos. Es creer en esas promesas de vida que nos llevan a dar testimonio del amor de Dios. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. El llamado de Dios es muy especial, que nos invita a abrazar la cruz, porque para algunos fue necedad, locura, pero para nosotros es poder de Dios, porque la cruz venció la muerte, el pecado, al diablo y los demonios, para darnos esa libertad, para que nosotros podamos vivir nuestra fe a través del servicio, de ayudar, de ser bendición para nuestros hermanos. Bendiciones en el cielo.